¿Cómo les va? Que dicen muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Hoy vamos a estar analizando una frase muy común que por allí tienen dirigentes políticos para interpretar el momento que están pasando. Dicen, este es un momento histórico. Bueno, tal vez, por ejemplo, yo escuché esta frase bastante seguido durante esta semana. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de gobierno en la República Argentina. No es un tema menor, pero es un momento histórico. Bueno, de eso vamos a hablar esta noche aquí en Lo que se viene. Vamos a tener la visita de dos historiadores santafesinos y también de quien es el director del Centro Científico y Tecnológico del Litoral, para pensar no solamente para atrás, sino para el futuro. Y de esa manera poder interpretar en qué momento histórico nos encontramos, en qué otros elementos, más allá de un cambio de gobierno, nos pueden significar cómo va a ser nuestra vida para el futuro. Los auspicios y el desarrollo del programa. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Bien, decíamos en la presentación de nuestro programa del día de hoy que vamos a estar con dos historiadores. Nos va a estar acompañando Mario Andino. Mario también es un escritor, es un hombre, un estudioso, digamos, de la historia. Y también va a estar con nosotros Marcelino Maina. Marcelino es profesor de la Universidad Nacional del Litoral, profesor de historia. Y también es un magíster en ciencias sociales. Tiene algunos análisis respecto de la política casi contemporánea, digamos, de pocos años atrás, fundamentalmente en la provincia de Santa Fe. Me parece también que es un elemento muy interesante como para plantearlo en la mesa del debate. Y vamos a estar con Ulises Cedrán, el director del Centro Científico Tecnológico, como se llamaba antes CONICET. Bueno, y con ellos vamos a pensar esto que decíamos, ¿no? Un poco en qué momento histórico estamos viviendo hoy y cuál es la proyección que tenemos. Mario, muy buenas noches. Buenas ¿Cómo te noches, va? ¿qué ¿Qué tal? decís vos? A ver, ¿con qué arrancarías vos en un desafío de este tipo? Bueno, primero me quiero abstraer de los comentarios que la gente suele hacer reiteradamente. Esto es un momento histórico, Sí, porque sí. siempre se enfatiza algo que es
digamos, coyuntural por ahí, ¿no? Los momentos históricos además dependen subjetivamente de dónde pones digamos, el lapso que vas a analizar. O sea, la historia transcurre, lo que uno puede hacer es decir, bueno, a ver, caractericemos este periodo. Por ahí eso es más cómodo, porque te permite encontrar en el mismo lugar, por ejemplo, una coyuntura electoral, procesos que vienen de mucho antes y que van a seguir mucho después, o procesos que concluyen prácticamente en un mes. Entonces, esas ruedas distintas hay que analizarlas en un tiempo un poco más largo. Claro, pronosticar en política, digamos, si es un momento histórico o no es un momento histórico, es prácticamente hacer la lámpara de Aladino, una cuestión por el estilo. Algo por el estilo. Algo por el estilo. La rueda de la política no siempre va con la rueda de la economía, obviamente no con la rueda de la tecnología, ni con la de los cambios sociales, es decir, y ni hablar de las realizaciones culturales. O sea, a veces hay, digamos, incompatibilidades en eso, en la maduración de los procesos, digamos, ¿no? Pero de cualquier manera, hoy en el mundo incluso hay un momento histórico significativo, digamos. Hay cambios que en todo caso de hace un tiempo a esta parte es como que los estados han retrocedido, la representación de los estados ha retrocedido y de la propia dirigencia política de esos estados ha retrocedido frente a la importancia, a la magnitud de las megaempresas, ¿no? Y de los megaintereses. Ellos es como que tienen más poder por ahí que hasta un propio Estado. En tiempo largo, digamos, llevamos 2 siglos, globalmente hablando, de el mercado capitalista en forma general y de el Estado-nación en su formato republicano o las otras variantes que puedan verse, ¿no? Esas 2 grandes estructuras están en una fase en la cual el mercado parece, esta vez por una más intensamente que antes, sobrepasar los poderes del Estado-Nación, por aquello de la globalización que podríamos, bueno, dar lugar a muchos comentarios y muchos análisis, ¿no? Sin duda que tiene que ver con el poder del capital, pero tiene que ver con el impresionante despegue de la tecnología comunicacional, que es la que ha modificado todas las relaciones y las simultaneidades en inversión, en distintas cuestiones. Por ejemplo, los llamados fondos de inversión. Entonces, en la nueva realidad es posible gracias a la enorme posibilidad comunicacional que hay, ¿no? Esto de que el capital sea mucho más móvil que antes, que capitales cambien de rubro rápidamente, que sobrevuelen por sobre los estados, y los estados a veces se ven impotentes a colocarles trabas. ¿Por qué? Por aquello de, bueno, se nos van a ir, no van a querer saber con nosotros. Entonces hay un juego de, muchas veces, de subordinación. Pero no descartaría todavía el peso del Estado, ¿eh? Yo creo que todavía tiene una vigencia y una fuerza, y no hay que confundir con otro debate. ¿Cuál es el otro debate? O sea, una cosa es decir que el Estado está erosionado por el mercado global, y otra cosa es la expectativa social. Aquel de que el que tiene más capital quiere menos Estado, y el que no tiene capital quiere más Estado. Es el gran debate interno de toda sociedad, todavía hoy, como lo fue en el siglo XIX, ¿no? Sin duda. El tema de la gravitación del Estado en torno a solucionar los problemas o no. Bien. Marcelino, muy buenas noches. Muy ¿Cómo te va? noches, ¿Qué decís vos? A ver, yo lo escuché los otros días a Adolfo Pérez Esquivel plantear una cuestión en un reportaje que le hacen en Perfil. Dice, tenemos una constitución, digamos, que en todo caso tiene un artículo que establece que los pueblos se gobiernan por sus representantes. Necesitamos cambiar esa situación, necesitamos otro tipo de democracia, una democracia que en todo caso sea más transformadora y tenga en la sociedad algo de poder y no todo delegado. ¿Qué pensás respecto de eso? Bueno, Esquivel con eso instaló un debate que no es menor ni tampoco actual. No por eso no tiene importancia, sino que es un debate en torno a los fenómenos de representación y las claves del liberalismo que desde el siglo XIX dieron formato a las constituciones actualmente vigentes, al menos en sus estructuras básicas, como es el caso de la Constitución Argentina, pese y a través de la reforma de 1994. La representación política es un fenómeno que se ha discutido desde los albores del liberalismo hasta la actualidad, y en la reflexión que establece Esquivel hay una impronta de democratización en clave de lo que en Argentina y en gran parte del cono sur latinoamericano se reconoce como Estado asambleario o Estado de democracia popular, que no necesariamente es compatible
con los diseños constitucionales vigentes y no necesariamente es compatible con las armazones del liberalismo decimonónico que dieron lugar a las estructuras organizacionales de las sociedades actuales. Es un tema arduo, es un tema muy complejo sobre el cual abordar y es un tema que se abre en distintos tipos de discusiones. Yo creo que, por ejemplo, si uno piensa este juego que señalaba Mario entre coyuntura, la actualidad, el 27 de octubre, la elección de este último domingo y las largas duraciones que nos atraviesan con cortes y con continuidades, el 27 de octubre, replicado en el 10 de diciembre, nos va a mostrar una imagen, una foto que va a marcar una novedad, que es la entrega en manos de un presidente de filiación peronista por parte de un presidente que al menos en su identidad inicial no posee esta afiliación por primera vez desde el surgimiento del peronismo. Claro. Ese es un dato. El otro dato es que por primera vez en la historia argentina se va a dar lo que se conoce en politología como una alternancia completa, a saber, un partido A, que fue gobierno, delega constitucionalmente y democráticamente en un partido B la gobernabilidad, y este partido B delega nuevamente en el partido A o en un partido C, no sé si queda claro, la rotación gubernamental sin interrupción constitucional y sin ejercicio de proscripción o fraude. Ahora, Esos fenómenos... sí, está bien. Me parece interesante la observación. Yo te voy a hacer un par de puntos de vista respecto de esto, porque uno puede decir, a ver, la alternancia se justifica en aquellas sociedades que tienen un determinado desarrollo, en donde que venga un gobierno o venga el otro no cambian tanto las cosas. En una sociedad como la nuestra, que tiene las necesidades que tiene, uno lo que puede pensar es que lo que necesita son gobiernos evolutivos, digamos, que acompañen una evolución hasta llegar a un estándar de calidad de vida que es el que todo el mundo quiere, pero que hoy está muy lejos de ser el argentino. Eso por un lado, digo, respecto del tema de la alternancia. Y respecto del tema de nuestras democracias formales, se han encontrado fundamentalmente en América Latina en estos días con una problemática de confrontación muy seria con la propia sociedad. Es decir, la sociedad les ha dicho basta en Chile, basta en Ecuador, y no necesariamente por una sola corriente de carácter política o ideológica. Claramente las democracias, en el sentido general del término, no alcanzan a resolver en los momentos que estamos transcurriendo, en los tiempos que estamos transcurriendo, por sus formatos institucionales, las tensiones sociales que produce el mismo agotamiento de ciertos ciclos del capitalismo o las mismas tensiones sociales por los fenómenos de alta desigualdad que han caracterizado siempre a América Latina desde por lo menos inicios del siglo XX. Yo creo que en ese punto hay un punto central sobre el cual las élites políticas y la sociedad toda debe reflexionar. Y en segundo término, me parece que pensando sobre el lugar de cómo capturar los fenómenos de protesta y contenerlos de alguna manera, pero no reducirlos a una mera... a un mero espectáculo, es interesante volver sobre tu primera pregunta y pensar la representación de esos fenómenos. Claro. Porque si los fenómenos de movilización masivos, extraordinarios en el sentido más amplio del término, tanto en Santiago como en Ecuador, como en Uruguay, etc., se producen de manera inorgánica, casi espasmódica, pueden ser muy efectivos coyunturalmente, pero pueden verse diluidos luego por procesos institucionales que los opaquen. Claro, y además que tienen un costo desde el punto de vista social muy grande, porque va en vidas, va en un conjunto de temas. Total. Y por otro lado, convengamos que también desestabilizan a las propias instituciones. En cambio, si tuvieran un espacio de canalización, yo creo que estaríamos dando un paso para adelante, ¿no? La Constitución del 94 ha gestado espacios y en esto no me vuelvo muy institucionalista, sino que pienso de la mano de la mesa esto. Digo, la Constitución del 94 le ha dado rango constitucional a la consulta popular, le ha dado rango constitucional a fenómenos de derivación
del articulado de esto de que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes que intermedian el fenómeno y que favorecerían una válvula de escape a los fenómenos de tensión social. Y por otro lado, volviendo a un comentario que estábamos intercambiando anteriormente, el problema de la longevidad de los procesos de gobernabilidad, ya Alberdi lo planteaba en el siglo XIX, ya también Sarmiento debatía con él sobre lo mismo, es cómo limitar o ponerle corset a las posibles arbitrariedades que un gobierno que no tenga límites concretos normativizados por constituciones, por ejemplo, puede llegar a cometer. Estamos en esa, yo digo, no resolución concreta, sino tensión. Tensión, que es propia del siglo XXI, pero que abreva, o sea, se reconoce a lo largo de largos periodos y a lo largo de casi 2 centurias, llegando hasta el siglo XIX. Bien. Ulises, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. A ver, ¿en qué momento, si nos planteamos hoy, digamos, si nos plantamos en estos días, ¿en qué momento está la ciencia y la tecnología? Teniendo en cuenta, a ver, 2 grandes procesos históricos desde el punto de vista del avance tecnológico, el último, la Revolución Industrial, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial es como que se desata la ciencia y la tecnología y empieza a avanzar y a transformar significativamente la vida de las sociedades. ¿Cómo estamos hoy? ¿En qué umbral, digamos, estamos hoy? Cuando presentabas la charla me preguntaba a mí mismo a qué periodo te estabas refiriendo para decir esto del momento histórico, coincidiendo con lo que decía Mario, ¿no? Es decir, ¿qué periodo de tiempo estamos abarcando en el análisis? En algún momento me pareció que era más puntual y ahora creo que lo expandís un poco. Y la otra pregunta es, ¿qué geografía, qué lugar? Claro. Porque los momentos son muy diferentes dependiendo del lugar también, claro, creo que coincidiremos en eso. claro. Así que, extendiéndolo un poco en el tiempo, porque me llevas hasta el siglo XX por lo menos, pero en el impacto que la ciencia y la técnica pueden haber tenido en nuestro momento nacional o actual, creo que es claramente visible las consecuencias del desarrollo científico-tecnológico. ¿Por qué? A nivel mundial hoy en día ya no se discute que el verdadero poder está en el conocimiento, pero eso no es gratuito y no me refiero en términos económicos. Es decir, para generar conocimiento hay que tener instaladas políticas en los estados e incluso en algunas empresas que así se lo plantean, que llevan al desarrollo en cuestión. La tecnología podemos considerarla como la aplicación de la ciencia, muy groseramente, pero no nos vamos a alejar demasiado de esa idea, ¿no? Entonces es verdad que la ciencia tuvo un desarrollo muy importante a partir de mediados del siglo XX, que continúa, pero cada vez más rápido. Es decir, hay un aceleramiento en la creación de conocimiento que es verdaderamente impresionante. Y así como se mencionaban a las tecnologías de la comunicación, podemos ampliar un poco la lista y hablar de lo que es biotecnología, materiales, donde hay una verdadera revolución. Y diría prácticamente todas las áreas de la ciencia y su aplicación, la técnica. O sea que el momento, si estos desarrollos, si este crecimiento ayuda a generar una sociedad mejor, es bueno. Hablo a nivel general. ¿Por qué? Porque ese conocimiento, si bien existe, no es compartido siempre. Hay propietarios del conocimiento, que son generalmente quienes tienen mayor poder a nivel internacional, ¿no es cierto? Pero si miramos con una visión un poco más humanista y más amplia, el momento es bueno en ese sentido, por la cantidad de información científico-tecnológica que hay disponible, que habilitaría a muchas buenas cosas. Te pregunto, por ejemplo, a ver, si uno, sin hacer ciencia ficción, está hablando de cosas realmente transformadoras, a muy corto plazo, prácticamente de aquí a 10 años, se está hablando de cambios muy, muy significativos. Y eso, yo creo que está bien lo que decís, en el sentido de que la tecnología en manos de la gente ayuda a vivir un poco mejor, digamos. Por lo menos, cuando llega, es como que hay otras herramientas como para trabajar. Cuanto más acceso hay a la Cuanto tecnología, más acceso derivado hay de una base científica mayor, más confort hay. Seguro, eso más es confort así, hay. por cierto. De cualquier manera, también genera una transformación muy grande en lo que tiene que ver con lo que nosotros conocemos hoy como el trabajo, digamos. Esto va a tener ahí, en ese lugar, un impacto muy significativo. Y nosotros también, fundamentalmente en América Latina, vivimos en sociedades muy desiguales, altamente desiguales.
en donde hay sectores prácticamente que han construido el país, hoy están en una edad de adultos mayores y están desamparados directamente. Es decir, venimos de una situación de desamparo y a veces con más dificultades como para poder contar con esas herramientas, ¿no? En las capacidades propias de las personas. Sí, tal cual. Las nuevas formas de trabajo nuevas creo formas que es de un trabajo. problema que nos concierne a todos, pero para lo cual aún yo no veo una respuesta clara y visible. No, Al no margen está. de algún pequeñísimo programa de entrenamiento en cierto tipo de tecnología y demás, digo pequeñísimo a nivel nacional, yo no veo una salida clara o hacia dónde debe orientarse la formación de nuestros nuevos ciudadanos para enfrentar estos cambios tan notables en la tecnología desde ya. Bien. Mario, ¿qué pasa con los partidos políticos? Ah. Cuando vos decís partido, ya estás hablando de un pedacito de algo, ¿no es cierto? No, Sí. es el principio en todo caso de lo que representan. Y generalmente cuando alguien se junta con otro para armar coincidencias y decir tengo un partido, tengo un pedacito de la verdad, está tratando de representar al todo de la sociedad. Porque cuando se juntan es para eso, es para representar a mayorías. Bueno, A ver, ¿qué pasa? hay con varias eso? tensiones acá, como recupero la palabra que él decía de las tensiones que hay, ¿no? Permanentemente, porque no se puede decir, no se puede analizar las cosas tan linealmente si no es en base a polos que se contraponen y se tironean de un lado y del otro, ¿no? Por un lado, recordar que aquello de partido es un emergente organizado de previamente un movimiento de opinión, un movimiento de tipo social, más grande o más chico. Desde, no sé, la Revolución Francesa hasta el surgimiento del 17 de octubre del peronismo, son movimientos sociales que después plasman formas partidarias. Y después están los partidos menores, que los hace a lo mejor una élite para convocar en torno a una idea. Por lo tanto, el partido siempre va a ser una parte de la sociedad, como su propia denominación lo indica, pero es el vehículo que establece la Constitución para buscar la representatividad. Ahora bien, eso por un lado, como en cuanto al partido. Hoy en día creo que los partidos se han partido más todavía. Y esto viene ocurriendo en Argentina y otros países de hace mucho tiempo. Se han significado muchos partidos, se han fragmentado. Por ejemplo, cuando uno dice el peronismo, bueno, entonces, ¿qué lugar ocupa el kirchnerismo en el peronismo? ¿Qué cosas de peronismo tuvo el kirchnerismo y qué cosas le incorporó, no sé, sectores de izquierda que se asociaron? Pero también había una transversalidad de gobernadores radicales. Si me voy más para atrás, tengo la alianza entre Chacho Álvarez y De la Rúa. Ahí había peronistas y radicales. Y si me voy a Macri, tengo también radicales y algunos que estuvieron en el peronismo, el caso Larreta. Sí. Entonces, de algún modo, ese cosmos de sujetos que se van dispersando, o sectores que se van abriendo, me está hablando de otra tensión, que para mí es interesante analizar acá, que es la tensión entre lo individual y lo gregario, lo colectivo. Hay una tensión que se ha agudizado, no solo entre el rico pobre o el incluido y el excluido, sino entre el individuo, aquel proceso de individualización, como decía Zygmunt Bauman y otros autores de la llamada posmodernidad en su momento, Anthony Giddens y Castells y otros, decían que hay un proceso de individualización donde el sujeto se va desincrustando, se va desinstitucionalizando, y esa tensión creo que está permanente. Este sujeto está hiperconectado, creo yo mucho en ese diagnóstico, aunque no es absoluto, no hay que absolutizarlo. El sujeto hiperconectado toma decisiones mucho más emancipado de la pertenencia a un partido. Y por eso se explica las mutaciones de que en un distrito se pueda votar en una elección municipal a un partido, en una elección provincial a otro y en la nacional a otro. Por ejemplo, lo que pasó acá, triunfo de Perotti y triunfo de Macri, acá. Sí. En Santa Fe, por ejemplo. Sí. Entonces, ese cambio de mayorías tiene que ver con un sujeto que no está militante incrustado en gran porcentaje. Hay un porcentaje, un núcleo duro que siempre está fijo, pero hay un gran proceso de cambio, digamos. A lo mejor, qué sé yo, para decirte una referencia media loca, pero se me ocurre así. ¿Cuáles son los intereses que mueven a ese sujeto hiperconectado? Es probable que el perro Dylan le haya dado a Alberto, Fernández sí. 150.000 votos. Ajá. Para darte un ejemplo. Sí. Porque me gustan los tipos que tienen animales y los muestran, me dan confianza. ¡Tac!
ese clic lo hace desde afuera de un marco ideológico. Después está el que decide por lo que decíamos de más Estado, menos Estado, tradición peronista en mi familia, tradición radical. Esas cosas siguen operando. Pero quiere decir que el cosmos es mucho más diverso y mucho más expansivo en la fragmentación. Y esto resignifica a los partidos y por eso surgen las nuevas expresiones. Acá voy al otro polo, el colectivo, el gregario. Entonces la gente, ese sujeto desincrustado, busca congregarse en nuevas entidades, que no son las tradiciones, sino que son nuevas configuraciones. Especialmente los sectores más desamparados, por supuesto. Claro. Ahora, me parece interesantísimo lo que estás planteando y te agrego, en todo caso, a futuro, qué es lo que va a pasar con la incorporación de esa tecnología nueva que viene, que es inminente, y que va a representar cambios sociales también. Va a impactar en cambios sociales y va a impactar en los cambios de representatividad. Es decir, cómo me siento yo identificado, en todo caso, con un ordenador que me ordena a mí, y que es mi asistente, digamos, por ejemplo, para la vida, y le doy en todo caso el poder hasta de la decisión del voto, no sé qué otra cosa nos puede llegar a hacer. Que creo que puede ocurrir, acá también estaría la tensión entre la vieja idea del gran hermano, en 1984 de Orwell, donde la tecnología controlaba a cada ciudadano, o el ciudadano que se emancipe con esa tecnología y pueda votar desde su hogar, como va a ocurrir a la larga, va a ocurrir esto. Creo que las escuelas van a terminar siendo lugares no de votación, sino de enseñanza en todo caso, y a medias, porque los alumnos no van a cursar tantas horas en el futuro. Me da la sensación que eso se va a ir achicando desde el mundo desarrollado hacia el mundo periférico. Estoy hablando de acá a 100 años, no es una cosa tan urgente, pero creo que la tecnología va a impactar en eso. Entonces va a haber una tensión entre el control que puedan hacer empresas, intereses, élites, digamos, que puedan manejar o no manipular la tecnología, y el ciudadano emancipado. A mí no me resulta extraño que hoy, no sé, en los que se congregaron en la Plaza Italia, creo que fue uno de los centros, no recuerdo, en Santiago, o la Plaza República, la mayoría a lo mejor probablemente fueron convocados por redes sociales, en forma digital, y no por banderas partidarias. Entonces, ¿cómo tengo que entender eso? ¿Individuos que toman la decisión en conjunto o lo hacen solitariamente? Entonces, esa es la tensión de la que yo hablaba. Entonces, esto está obligando a replantear el rol de los partidos y está obligando a ver cómo hacemos para articular la nueva tecnología con los viejos procesos de representación y de institucionalidad, digamos. Pero no tengo la respuesta a eso. Bueno, pero yo creo que lo que vale la pena es pensar. Sobre todo pensar a partir de lo que es el conocimiento de cómo se fueron dando las cosas, que es muy importante en la construcción del presente y también del futuro. Uno dice, a ver, estudio historia, investigo qué es lo que pasó históricamente para ver cómo nos proyectamos, ¿no? Y en ese sentido, por ahí estaría bueno ver qué pasó, digamos, desde el punto de vista político en la provincia de Santa Fe, en ese ámbito que nos cobija. La provincia de Santa Fe es tal vez una de las mejores provincias de la Argentina, ¿no? En varios aspectos, en calidad de vida, en conocimiento, en representación institucional. En un conjunto de cosas hay un montón de valores, en el método de producción, un montón de cosas. ¿Y vos cómo lo ves, digamos? ¿Qué ha pasado políticamente en Santa Fe para que tengamos este resultado, en todo caso, contradictorio que planteaba Mario? Me parece que lo de Mario es muy interesante para abonar esta idea de la crisis de los partidos, nuevas formas de pensar la política, generar prácticas políticas, la intervención de lo que denominamos la política 2.0, 3.0, y desde los años 80 para acá, en Santa Fe y en Córdoba, como primeros laboratorios, permítanme la expresión, y en Argentina ya en esta elección claramente definido, fenómenos de coaliciones o frentes electorales que han desplazado a los partidos políticos ya heridos prácticamente, permítame la exageración, de muerte en sus sistemas organizacionales, pese a que, vuelvo a mencionar, la Constitución del 94 les dio por primera vez rango constitucional. Creo que ese último estertor de los partidos en el 94 marcó el comienzo, 2001-2003 es su apogeo, de su crisis más marcada, y su reconstitución es al calor de coaliciones.
Tanto el Frente para Todos como Juntos por el Cambio son expresiones muy contundentes de esto. En la provincia, la generación en los 90 de la Alianza, previo a la Alianza Nacional, ya fue una primera elaboración, y en Córdoba un fenómeno bastante similar, es un primer diseño de estructuras que, generando porosidades entre los partidos, rompían y rompen las líneas de organización partidocráticas tradicionales y disputan lo que a mí me parece ahora más significativo, que son las identidades políticas. Las identidades políticas que se constituyen en lo que los historiadores, politólogos denominamos campos de batalla. No entendamos esto en términos de violencia, sino en términos de beligerancia simbólica, en términos de la discusión por el nosotros y el ellos, o los varios nosotros y varios ellos que pueden aparecer en el momento de una convocatoria electoral, o en esos momentos, que me parece extraordinaria tu reflexión, que median entre una elección y otra, y en donde pueden emerger fenómenos de protesta y o movilización social que de alguna manera deben ser reflejados, recapturados, institucionalizados en el mejor de los sentidos. Claro, porque una cosa es en todo caso contener esa protesta, otra cosa es reprimirla. ¿Cierto? Claro, ahí marca centralmente la diferencia conceptual en todo caso de quién gobierna, ¿no? Exacto. Ulises, mucho se ha hablado de la grieta en la Argentina, una grieta política. ¿Hay una grieta tecnológica? ¿Y cómo se expresa esa grieta tecnológica? ¿Cómo lo ves vos a eso? Si la comparamos con el resto del mundo, sí. Héctor, tiene que ver con lo que te decía antes, no acceder a toda la información que hoy por hoy hay disponible, ya desarrollada en base a ciencia en todo el mundo. Es decir, lo que se comparte es aquello que tiene un valor comercial y tiene una cadena, un circuito comercial. Se comparte no solo a nivel de producto terminado, sino también incluso a nivel de conocimiento. Hay una transferencia de conocimiento, pero que es muy reducida si uno la compara con el total disponible. Ahora, volviendo a lo del momento, y al menos para nuestro país, nos encuentra en un momento especial. He tenido oportunidad de hablarlo con vos acerca de lo que ha pasado con el área de ciencia y técnica en este último tiempo en nuestro país. Sí. Ha sufrido las consecuencias terribles de una visión distinta de cómo debe administrarse ciencia y técnica en lo nacional. Y entonces, en cuanto a momento, nos encuentra en un momento especial, en el cual probablemente sea de las últimas posibilidades que tengamos de recuperar lo que fue una estructura muy valiosa, muy sólida, construida especialmente a lo largo del siglo XX, y que a nivel científico, técnico, hace que todavía nuestros científicos y tecnólogos puedan hablar de igual a igual con cualquier otro par en el mundo. Por cierto, es así, no solo en las ciencias duras, sino también en las sociales. De modo de que como país deberíamos reconocer este riesgo de quedarnos completamente fuera del circuito si no intentamos recuperar esa estructura que ha sido severamente afectada en el último tiempo. Ahí, en ese sentido uno ve dos cuestiones, ¿no? Por un lado, esto que vos planteás, que es la falta de inversión que hizo el Estado durante los últimos 4 años en tema de ciencia y tecnología, eso está claro. Pero por otro lado, lo que hay es ese contacto, hay una facilidad para tener un contacto y un intercambio internacional, sobre todo para la gente que tiene conocimiento, con sus pares, digo, en el sentido de no quedar tan atrás. Por ahí, es decir, la herramienta está mucho más cerca como para no perderse, en todo caso, en una diferencia, en una grieta entre los países muy desarrollados y nosotros. Es parte de la formación del científico, ¿no? Por eso. El científico debe desarrollar relaciones con científicos del exterior en la medida de lo posible y también dentro del país. Es prácticamente un requisito de su desarrollo profesional. De modo que esas relaciones, esos contactos se conservan y facilitan el intercambio. Pero no alcanza. Es decir, atrás de eso tiene que haber un apoyo estatal, decididamente, reforzado por alguna actividad con las empresas también. Pero el subsidio estatal no puede salir del área de ciencia y técnica. O sea que sí, es verdad, esas relaciones existen, se mantienen, y muchas veces algunas actividades nuestras son, no digo mantenidas, pero ayudadas fuertemente desde el exterior, ¿no?
Pero estamos en esta situación crítica, ya creo de último momento, en la que sí o sí debemos intentar el cambio con riesgo de quedarnos afuera. Claro, pero por ahí vos me planteabas que los gobiernos locales ayudaron en estos últimos 4 años a que el impacto de la ausencia nacional no fuera tan significativa, Sí, por un lado. sí. Eso en Estado. Y por el otro lado, en materia de, digamos, de vínculo con el sector empresario local, también hubo una manera de atar formas de un apalancamiento que permitieron un desarrollo, Sí, ¿no? tal cual. La presencia de los estados provinciales es dispar en el país. El desarrollo científico-tecnológico en el país es muy dispar. Está concentrado claramente Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe y Córdoba. Pero claramente los números así lo indican, ¿no? Por distintos motivos. Buenos Aires por ser un poco la cabeza del país a lo largo de muchísimo tiempo. Santa Fe por tener una historia muy rica en lo tecnológico con la Facultad de Ingeniería Química, cumpliendo 100 años ahora y que dio lugar a muchos institutos, ¿no? Fue el germen de muchos institutos. Pero si uno mira hacia el resto del país va a notar severas desigualdades. En consecuencia, las provincias han reaccionado de distinto modo, no solo por estas desigualdades, sino porque también tienen distintas visiones políticas. Correcto. En Santa Fe y Córdoba ha habido un apoyo efectivo de los gobiernos provinciales a nivel de equipamiento, a nivel de subsidio de proyectos. ¿Y qué fue lo último que me preguntaste? No, lo que te decía es que si es el sector empresarial. Ah, sí. Bueno, las universidades también se distinguen, algunas tienen mecanismos aceitados desde hace mucho tiempo para facilitar la transferencia de conocimientos, es decir, interactuar con las empresas. Y el CONICET, como el organismo más grande de ciencia y técnica del país, también. Entonces, esos mecanismos existen, hay distintos mecanismos, distintos tipos de convenios, distintos tipos de servicios que ayudan a que las empresas que necesitan alguna solución de tipo científico-técnica la tengan a su disposición, a través de, insisto, distintos mecanismos, ¿no? Bien. De más o menos profundidad, de más o menos elaboración burocrática también, pero existen. Vamos a hacer una muy breve pausa y estamos con ustedes en unos minutos como para redondear 3 ideas que tenemos sentadas aquí en la mesa. Ya venimos. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, Mario Andino, a ver, históricamente las religiones tuvieron un papel importante en la convivencia de las sociedades. Sí. Estábamos hablando de las crisis de los partidos políticos y del advenimiento otra vez de la creencia
en la coyuntura y cómo te lo imaginas al futuro. A ver. Y otra vez la tensión de que hablábamos hoy también opera en el campo religioso. Hay una desinstitucionalización de la religión por ahí en muchos aspectos. La más golpeada fue la estructura del catolicismo, que era la que tenía la estructura más institucionalizada en nuestra realidad nacional, ¿no? Y que había tenido su apogeo, digamos, entre el 30 y el 60, más o menos para plantear los 30 años de apogeo eclesiástico en Argentina, y que convocaba multitudes realmente en su palabra, en su opinión y en las prácticas sociales. La crisis de la institucionalidad tiene que ver probablemente con el emergente de este individuo nuevo, desincrustado, desinstitucionalizado. También tiene que ver con el avance del escepticismo de base científica, el avance de otra mirada sobre la realidad, cierta terrenalización, digamos. Pero por otro lado, ¿cómo se puede leer el surgimiento de que la gente busca refugios en alternativas? En la creencia. Desde la básica New Age o clásica, más superficial, hasta los pastores, digamos, evangélicos o los pastores electrónicos que aparecen en algunos lugares armando grandes salones, ¿no? O en otras áreas del mundo, el resurgir del islamismo que fue muy fuerte en los años anteriores, ahora pareciera haber cedido un poco, pero que fue un emergente notable, impresionante. Sí, con que una conmovió participación política mundial. Notable, sí, que tuvo como dos olas, ¿no? Desde la primera oleada de Irán hasta la segunda oleada posterior a la primavera árabe, por ahí. Pero que se mezcla con otras cosas. Entonces, creo que ahí hay un cambio en el cual la religión no tiene todo, digamos, es muy difícil avisar cuál va a ser el futuro, en cuanto a si se va a constituir normalmente en un factor de aglutinación o de poder para las masas, o va a seguir el camino de esta dispersión que decíamos hoy, y nos vamos a refugiar en una religión individualista, digamos, en la cual la participación no exista, digamos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, esto va a obligar a cambios en la institución, en lo institucional. Acá tenemos una religión oficial, acá tenemos una presencia institucional de la Iglesia. ¿Esto será revisado alguna vez? Bueno, esto sí, sin duda, a la larga, esto puede llegar a ser revisado, porque hasta los presupuestos históricos de nuestra institución se van a revisar, ¿no? Lo digo como católico esto, ¿no? Es decir, el famoso tema de la dependencia o no de Estado-Iglesia y el sostenimiento económico. Hay muchos que en la propia Iglesia quieren ser totalmente emancipados del Estado para no contaminarse, digamos, políticamente. Sí, teniendo la fe, manteniendo la fe. Manteniendo la fe, exactamente. ¿Cómo lo ves al Papa? Al Papa lo veo como, por un lado, un hombre que, bueno, por un lado, la enorme representación de llegar de América Latina en forma pionera al papado, con una enorme responsabilidad de vengo a representar el mundo del sur, vengo a representar el mundo de la periferia y no el mundo de Europa, digamos, del cual surgieron el grueso de los papas. Por un lado ese peso, ¿no? Y por otro lado, llegar con nuevas ideas, pero no poder plasmarlas en su totalidad. Yo lo veo como un papa con algunas ideas emergentes en la práctica litúrgica, en renovaciones formales, en aperturas de discursos, con la mirada puesta en el tema de la naturaleza, ese paradigma natural, el Laudato Si fue una apertura al mundo de la naturaleza que es tributario de su elección de Francisco, pionero en el paradigma ecologista, si se quiere, ¿no? Pero hasta ahí nomás, porque hay otros pasos que estoy seguro que él quiso dar y no ha podido, por aquello de las coacciones institucionales o las presiones que debe tener en su entorno. Y que, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención cómo no hay en este momento o la fuerza de él mismo, que a lo mejor se lo impide, o un consenso mayoritario para generar un nuevo llamado a un concilio, por ejemplo. Porque hay muchas cosas para debatir en la Iglesia, muchísimas, como estas que estábamos hablando hoy, relaciones con el Estado, el tema de la familia. Es decir, es como volver a dar de nuevo muchas cosas. Y así como fue un precedente notable el Vaticano II, es como que, digamos, no ha habido demasiadas innovaciones, no ha habido demasiadas reuniones para debatir esta cuestión. Y creo que los sectores conservadores lo están frenando. Esto tiene que ver con aquello de las izquierdas y las derechas que se resignifican también, ¿no? En la Iglesia pasa lo mismo que en la política. Hay nuevas derechas, nuevas izquierdas, pero las viejas ideas siguen firmes, así como en Europa han resurgido grupos neofascistas o nuevas izquierdas diferentes, de matices diferentes, a lo mejor más anarquistas. En la Iglesia siguen todavía persistentes los conservadores ultras y los innovadores, y siguen conviviendo. Bien, Marcelino, ¿qué va a pasar en Santa Fe? ¿Qué te parece que va a pasar en Santa Fe?
teniendo en cuenta la historia del peronismo en la provincia desde la recuperación de la democracia al presente, el paso de Bernet, el paso de Reviglio, la salida con Reutemann y después, bueno, la última experiencia de Jorge Obey, ¿no? ¿Qué va a pasar con el peronismo? ¿Cómo la ves? A mí me parece que en la clave anterior de un peronismo que se ha desinstitucionalizado, se ha desindicalizado, ha perdido su conexión directa, estricta y estrecha con los sindicatos, hay en primera instancia un fenómeno de mutación del peronismo en muchos más peronismos de los que habitualmente observábamos desde los orígenes mismos del fenómeno peronista ya en el 46. Al mismo tiempo, en Santa Fe, creo que el surgimiento, el triunfo electoral y el surgimiento de Perotti como figura gubernativa a partir de este diciembre va a obligar a reacomodamientos tanto dentro del mismo peronismo como dentro de las experiencias políticas que por tercios disputaron la provincia, al menos en la primera parte del siglo XXI. Creo que el radicalismo, tensionado por la experiencia nacional y la experiencia provincial, el socialismo, tensionado por la experiencia metropolitana rosarina y la experiencia provincial, y ahogado en el sentido político del término, en una irresoluta línea de diálogo con lo nacional, van a tener que buscar un lugar en la provincia que sea de relativa independencia frente al gobierno de Perotti, pero al mismo tiempo de reacomodamiento interno. Eso se va a ver, me parece a mí, claramente evidenciado en cómo sea el juego en la legislatura provincial, de reacomodamiento de una mayoría que aparentemente surgió con las elecciones provinciales, pero que ahora, al calor de los resultados electorales nacionales, no necesariamente va a continuar siendo tan homogénea como aparentemente pretende serlo luego del resultado electoral de la provincia, claro, donde hay 28 diputados para el Frente Progresista. O sea, vos decís va a haber tormentas en el Frente Progresista, de alguna manera. Va a haber tormentas, me parece, en los tres frentes. Yo creo que el setup, la organización, la configuración de la relación entre Perotti y un peronismo nacional, mejor dicho, un frente para todos, sería la expresión más correcta, nacional, que tiene que articular de una manera muy compleja los gobernadores que se vinculan con el armado de Alberto Fernández a la cabeza del Poder Ejecutivo y los sectores que se movilizan a través de esa expresión, no necesariamente tan persistente como es la del kirchnerismo, va a tener, Perotti, que ver cómo inaugurar una línea de entrada a esa relación. Por otro lado, el radicalismo va a tener que resolver, si entiende que es necesario resolver, cómo vincularse con la continuidad de Juntos por el Cambio y reactualizar esa vinculación, buscando figuras que tiendan a disputar, en el mejor de los sentidos, la conducción de esa estructura coalicionaria, porque no es un partido Juntos por el Cambio, como tampoco lo es el Frente para Todos, y por otro lado el socialismo, cómo refundar una renovación generacional por un lado y por otro lado una derrota provincial que puso en clave muy evidente algunas cuestiones vinculadas a el eje metropolitano rosarino, que es el lugar de origen del PSP y luego del Partido Socialista, y la clave de organización del Frente Progresista a nivel de todo el territorio. Cuando Alberto Fernández plantea, en todo caso, a los radicales una convocatoria y les dice, sean parte del Frente para Todos, ¿qué estás viendo ahí? Ahí veo, si estamos pensando en esa línea, lo que anteriormente te señalaba y proponía pensar, que es esta disputa por las identidades. Ahí no hay una disputa por las organizaciones, los territorios. Eso pasa por otro lado, por otra línea. En este momento de inauguración de una experiencia de gobierno, me parece que, como ocurrió allá con la transversalidad del kirchnerismo inicial, está discutiéndose qué identidades estoy proponiendo para dar a lugar a los primeros meses, primeros momentos de mi experiencia de gobierno, sean estas necesarias o no para justificar
determinadas políticas públicas que voy a llevar adelante. Pero me parece que casi todos los sectores del radicalismo y casi todos los sectores de esta experiencia del Frente para Todos se encuentran en Alfonsín, que es el punto de referencia de estos cruces discursivos, un lugar de referencia. Y no es en vano que aparezca Alfonsín en ese lugar. Ahora bien, también ahí la conjugación sería en plural. Hay muchos alfonsines que reclaman cada uno de estas agrupaciones, porque miran distintos momentos del alfonsinismo. Seguro, porque ahí está la amplitud ideológica de esos partidos mayoritarios, ¿no? Presentes en esa historia. Es decir, ha habido peronismos de derecha, peronismos de izquierda, ha habido radicalismos de derecha, radicalismos de izquierda también. Claro. Eso está bien clarito. Ulises, a ver, podemos ir a la biotecnología y pensar que vamos a tener una vida realmente más longeva, ¿sí? Así parece ser, ¿no? Sí. Digo, no es mi terreno No de es tu especialidad, terreno, pero todo estás indica viendo. que así va a ser, que está contribuyendo fuertemente a una extensión del espíritu de vida, ¿no? De la posibilidad de vida para el ser humano. ¿Te puedo sacar un poquito de la pregunta? Porque mientras escuchaba a los invitados, me entusiasmaba ver cómo quienes trabajan con sociales también están haciendo ciencia, ¿no? Esto ya lo sabemos, pero acá está la prueba, ¿no? Es decir, plantear el problema, recoger información, formular hipótesis incluso. Claro que es más difícil después cerrarlo con alguna verificación experimental, ¿no? Pero en definitiva, aplicar el método científico, lo que es más fácil para quienes están en las ciencias duras. Yo tengo formación de ingeniero químico y un amigo exagera diciendo aquello que no se puede tocar ni medir no existe. Ajá. Pero es muy interesante. Bueno, se plantea futuro en muy poco tiempo una máquina que va a generar el objeto que necesites. Ah, bueno. Así que ahí tal vez te toque con algo de química, ¿no? Ojalá que tu sí, comentario sobre la biotecnología apoyando una mayor longitud de vida está también estrechamente asociado a otras áreas de la ciencia. No es solo biotecnología, sino que tiene que ver también, por ejemplo, con materiales. Sí. La administración de remedios hoy en día se busca que sea absolutamente localizada donde está el problema en el cuerpo, ¿no? Y de eso se encargan partículas de tamaño nanométrico, en las cuales los remedios son luego liberados de un modo controlado. Pero estos ejemplos de interacción entre distintas disciplinas son muy abundantes, realmente. O sea que no existe una única área que sea la estrictamente necesaria para vivir mejor, no, está asociada a todas las que componen el panorama de ciencia y técnica. Bien, les vamos a agradecer a los tres que hayan hecho el aporte que han hecho esta noche, realmente muy significativo, cada uno planteando tal vez uno un poco por lo que los conoce, ¿no? A ver qué es lo que pueden llegar a decir. Siempre el objetivo del programa es tratar de cuidar los contenidos. En una televisión, sobre todo a nivel nacional, que está cargada de tantas cosas, yo no sé cómo calificarlas, pero realmente bajas, muy bajas en calidad de vida, en calidad de principios, de objetivos. Yo creo que tener un espacio televisivo en donde los contenidos estén presentes y sean reivindicados como una forma de convivencia y de tratar de encontrarnos y avanzar, bueno, es muy valorable. Nos encontramos la semana que viene, siempre buscando el mismo camino. Muchas gracias. ¿Necesitas software de gestión comercial para tu empresa? Megasoft es la solución. Megasoft, software de facturación y control de stock para empresas y comercios. Soporte técnico y actualizaciones las 24 horas, los 365 días del año. www.megasoft.com.ar. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800 444 1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios.
Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero.